El maestro Iturbe es maestro en docencia universitaria por la Universidad La Salle. Es licenciado en diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana y cuenta con la especialidad en dirección de empresas D1 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas IPADE. Tiene las especialidades en enseñanza superior y gestión estratégica de marca, branding por la Universidad La Salle. Solicito al maestro Iturbe dé lectura a una breve semblanza de los ponentes, la doctora María Concepción Barrón y el hermano Rafael Cerón. Por favor, maestro Iturbe. Muchas gracias, maestra Oropesa. Nuevamente sean todos ustedes bienvenidos. Es un placer tener en esta aula magna a tan distinguido grupo de claustro docente de la Universidad La Salle, colaboradores y para quienes están también a distancia, les dejamos un fraterno abrazo. Yo creo que todo lo que hemos escuchado el día de hoy me parece fundamental que lo apropiemos, le demos significado y lo hagamos de alguna manera propio en un sentido muy individual. Si ustedes se percatan, tenemos 22 años de llevar a cabo este evento y preguntaría sin que me contesten, pero que lo piensen al interior. Después de lo que hemos vivido, ¿la palabra encuentro nos significa algo diferente? La realidad es que de pronto no teníamos esta sensibilidad para poder valorar lo que esta palabra conlleva. Y es la bendición de hoy poder estar aquí juntos a través de un encuentro con el prójimo. Este caminar juntos, esta sinodalidad, esta posibilidad hoy nos brinda completamente un contexto diferenciado y nos significa algo muy particular y creo que lo valoramos mucho más que antes. La formación, encuentro de formación, se ha hablado de que tenemos el privilegio de transformar vidas y también se ha hablado de la educación de por vida. Hay que pensar que los primeros que debemos de estar claros de que nos debemos de seguir formando día con día somos nosotros mismos. Y ustedes también deben de haberse percatado de la resignificación y del reposicionamiento del docente, de la figura del docente a nivel global. Tuvimos la oportunidad de que las familias constataran el impacto que tenemos en sus hijos confiados a nosotros. Pudimos tener de alumnos a la abuela, al hermano, al padre, porque estaban todos confinados en casa y de pronto escuchaban lo que nosotros decíamos. Yo creo que esto sirvió para revalorar la figura del magisterio en México. Entonces, pues seamos conscientes de esta bendición, del privilegio, en principio de la vida, puesto que muchos se adelantaron a la casa del Padre, y de estar aquí, de ese encuentro. Y me parece formidable lo que pide el el hermano Francisco, el dejar afuera todo tipo de realismo, pesimismo, y tomemos una actitud y una postura de aceptación, de reto y sobre todo de pasión por lo que hacemos. Me voy a permitir leer la semblanza de la doctora María Concepción Barrón Tirado. Bienvenida. Es una investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con experiencia laboral como docente en la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras y en la maestría y doctorado en el programa de posgrado en pedagogía de la UNAM, del cual fue coordinadora. Asimismo, fungió como presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, conocido como el COMIE, en el periodo 2013-2015. Sus líneas de investigación son didácticas, curriculares,
y formación profesional. Sus publicaciones, libros, capítulos del libro y artículos están vinculadas a las líneas de investigación, así como la dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Brindémoslos un cálido aplauso y bienvenida, doctora. Asimismo, nos acompaña el hermano Rafael Cerón Cigala, nacido en la ciudad de Orizaba, Veracruz, el 11 de septiembre de 1976. Estudió la Normal Superior con especialidad en matemáticas en la Normal FEP. Cursó la licenciatura en Ciencias Religiosas en esta universidad. Ha sido maestro de primaria hasta la preparatoria. Ha sido responsable de pastoral vocacional distrital y director de casas de formación de los hermanos de las escuelas cristianas. Ha fungido como director de la preparatoria La Salle Mixcoac y actualmente es secretario para la Asociación y Misión Educativa Lasallista del Distrito Antillas México Sur. Y permítanme añadir algo que no venía dentro de su perfil curricular, que fue capitular en el 46º capítulo general, del cual hacía mención el hermano Francisco, y pues tuvo la oportunidad de representarnos como parte del Distrito Antillas México Sur, del cual formamos parte. Bienvenido, hermano, un aplauso para él. Pues si nos damos cuenta, todos nosotros probablemente formamos parte de una unidad académica, de alguna escuela preparatoria, altos estudios en salud, alguna de las 7 facultades, alguna dependencia a la universidad. Y todos sabemos y nos identificamos como lasallistas, como parte de esta obra educativa que está cumpliendo 60 años. Pero ¿cuánto realmente nos significa ser parte de una obra global con 342 años, que por el otro lado está en todas las regiones del mundo, en 5 regiones, que se divide por distritos y que a su vez nosotros somos parte de una gran obra que hoy tiene en activo 1 millón de alumnos? De pronto, nuestra participación quizá como maestro de asignatura de X materia se convierte en un tema que tal vez no nos habíamos identificado o dimensionado de la obra a la cual pertenecemos y somos garantes de un carisma. Es por ello que de alguna manera me permitiré comenzar bajo esta identidad y bajo estos retos a hacer algunas preguntas, doctora, hermano, con la intención que nos vayan iluminando desde su visión y para poder orientar de alguna manera los esfuerzos que se concentran en los verbos, en los compromisos, acciones que justamente en este 22º encuentro de formación docente queremos realizar. Entonces le voy a preguntar, doctora, se ha hablado evidentemente de esta emergencia. Significado combatir esta pandemia, particularmente a través de este SARS-CoV-19, y se hace evidente que el currículum del cual usted es parte de sus líneas de investigación, la infraestructura tecnológica que de pronto vimos que todos tuvimos que volver a casa, y pues la tecnología fue un medio de comunicación, de mantener un contacto, pero también se requería para apoyo didáctico y las habilidades digitales en la educación, que aquí podemos ver un sinfín de perfiles etarios donde de pronto las universidades se vieron en un desafío de tener prácticamente a 5 generaciones conjuntas y tener que alinear ese esfuerzo. En este sentido, ¿cuál sería la mirada y hacia dónde deberíamos de caminar o dirigir los esfuerzos para una mejor normalidad? Bien, buenos días. Agradezco la invitación. Me emociona estar en este recinto, convivir con todos ustedes después de un confinamiento por el cual hemos atravesado. Y estoy de acuerdo
que es importante la convivencia, el diálogo, como ya se ha mencionado. Muy bien. En primer lugar, quiero señalar que ha sido también muy cuestionado el concepto de normalidad en educación, dado que este concepto se utilizó en un principio para explicar los procesos que ocurrían en las economías industriales, después de un proceso de recesión y de los intentos para resistir sus efectos y regresar a esa normalidad. Actualmente, en distintos contextos, la nueva normalidad se relaciona con el hecho de que algo no era típico, sino una respuesta a un suceso y que realmente ha cambiado. Ha ocurrido una crisis o un suceso. Entonces, nosotros estamos transitando hacia otra normalidad, ¿sí? Y se ha querido pensar en este tránsito, en el retorno paulatino a diversas actividades educativas, sociales o laborales precedentes. Pero también tenemos que cuestionarnos si vamos a regresar a una normalidad con un currículum rígido, que aquí ya se ha mencionado la necesidad de transitar hacia otras formas de estructurar el currículum. También cuestionando la gran cantidad de información que se trabaja y que no tiene aplicación alguna. Esto ha sido un problema que hemos vivido en las instituciones escolares. Y también la falta de sentido que tiene para los estudiantes todos estos contenidos. Entonces, ¿hacia dónde queremos orientarnos? No podemos seguir fomentando la inequidad, no podemos seguir fomentando realmente las discriminaciones. Creo que esto se normalizó por mucho tiempo y ahora en esta búsqueda de una nueva normalidad tendríamos que pensarlo desde un contexto social, desde un contexto ético, ¿sí? Por lo tanto, el campo de la pedagogía y del currículum están preocupados por pensar en una normalidad que nos lleve a esta búsqueda de igualdad. Gracias, doctora. Justamente habla usted de la equidad y de tratar de transitar hacia una, como nos lo decía el doctor Frenk, una mejor normalidad. En este caso, hermano Rafa, cuando vemos esta variedad que conlleva la obra lasallista, en donde se atiende desde el maternal hasta el doctorado, de pronto podríamos caer en el error de estar pensando que todo lo que debemos de hacer es como para la educación media superior y superior, cuando justo tanto el Papa Francisco como en este propio capítulo se habla de construir puentes para transformar vidas. En esta diversidad, ¿cómo es que debemos que considerar que este currículum, que a veces parecería solo aplicable a ciertos niveles educativos, tendría que también aplicarse para cualquier joven, niño, adulto que quiere seguir estudiando y que sabemos que esto también ha tenido un rezago cognitivo muy fuerte? Buenos días, un gusto saludarlos. Ante esta perspectiva que comentas de la diversidad, lo primero que me invita a mí es a mirar a nosotros como comunidad educativa de la Universidad La Salle México, y una imagen que a mí me ayuda es como círculos concéntricos, ¿no? Partiendo de la persona, que también tenemos distintas áreas, somos diversos, no siempre hacemos lo que pensamos, lo que deseamos, como que hay una cierta división como persona. Después como grupo colegiado, y empezamos a ampliar la mirada, y desde luego la Universidad La Salle pues atiende a la educación media y media superior, pero como comentas, nuestra propuesta educativa empieza desde el maternal. Desde el maternal, y podemos acompañarlos a lo largo de toda la vida.
Y yo visualizo como tres momentos a partir de esta pandemia, de esta realidad. Primero, hacer conciencia, como podríamos decir, dejar que nos caigan los 20, ¿verdad? En ocasiones andamos muy atareados y no nos damos el tiempo. Creo que el día de hoy, en este diálogo que van a tener ustedes como comunidad, pues necesitamos hacer conciencia. Después de hacer conciencia, pues hay que dialogar. Y al final hay que tomar decisiones, ¿no? Optar. Yo vería como esos tres momentos cuando hablamos de la propuesta educativa, de ser conscientes de nuestra realidad, dialogar para juntos tener más completa la visión de la realidad, posteriormente tomar decisiones, ¿no? La construcción del modelo, la renovación, pero es importante ir tomando opción. Muchas gracias, hermano. Antes de la pandemia, en nuestros planes de estudio, en los objetivos generales, nosotros decíamos que formábamos a profesionales para estar preparados para la incertidumbre. Era una frase que regularmente podríamos encontrar como un objetivo de perfil de egreso, sin siquiera imaginarnos lo que íbamos a vivir dentro de unos pocos meses. Y pues una vez que también analizábamos ello, también hablábamos de formar ciudadanos del mundo. Y también de alguna manera estábamos en este sentido hablando de la universidad del futuro. Pues el futuro nos rebasó, doctora. Y en este aspecto se hablaba de la universidad del mañana. ¿Cómo transitar realmente ya bajo el concepto de una mejor normalidad a esta universidad del mañana con el rezago y los retos que tenemos por delante? Sí, en primer lugar considero que es necesario ver a la institución educativa de manera sistémica, es decir, cuál es el proyecto educativo, qué tipo de educación queremos promover y a través de qué elementos. Un elemento clave es el currículum, ¿sí? Y los actores, los profesores, los estudiantes. En cuanto a la estructuración curricular, tendríamos que preguntarnos ¿cuál es el sentido de esta formación? Si bien ya se había pensado y trabajado de pensar para la incertidumbre o de formar para la incertidumbre, ¿qué sentido cobra ahora en estos momentos en donde nos hemos enfrentado a situaciones de emergencia, a situaciones en donde los profesores hemos tenido que interpretar el currículum para seguir dándole sentido a nuestra práctica? Entonces, en este caso, hay que preguntarnos qué hemos aprendido, ¿sí? Por lo tanto, requerimos pensar en formas de trabajo, como ya se ha mencionado, colaborativa, en formas de trabajo en donde se establezca un diálogo. Pero esto solo es posible si hay una estructura flexible, si hay mayor apertura, si hay una búsqueda de articular contenidos, metodologías y sobre todo con ese proyecto educativo que se está buscando y hacia el cual se está orientando todo el trabajo. Entonces, a nivel curricular, a nivel estructural, a nivel metodológico, y un elemento clave son los profesores. Los profesores tenemos también que formarnos, porque la flexibilidad no solo puede estar en lo curricular o en la forma de trabajar, tiene que estar también en nuestra forma de ver la realidad. Aquellas certezas con las cuales nosotros habíamos trabajado se pusieron en entredicho. Se pusieron en entredicho porque la realidad nos demandó otras formas de concebir la educación, otras formas de trabajo y otras formas de vincularnos con los estudiantes. Ese vínculo educativo que permanece y seguirá, que es el elemento clave en la didáctica, también se transforma, pero se transforma para acompañar a los estudiantes en sus procesos de formación. Doctora, probablemente se puede mencionar como una necesidad
un compromiso y una voluntad de flexibilizar, de poder ir a una arquitectura abierta. Sí. Sin embargo, hay factores exógenos y algunos internos. La normatividad educativa, la rigidez dentro de lo que es los lineamientos de la educación. No forzosamente es dinámica, menos con este rezago administrativo, pero me parece que usted ha tocado un punto medular, los docentes. Todo lo demás son necesidades, trámites, cuestiones reglamentarias que tenemos que atender y más quienes estamos incorporados. Pero me parece que aquí algo fundamental es el tema de la docencia, porque sabemos que en la intimidad del aula, quien es próximo y quien hace trascender al alumno es el docente. ¿Qué me puede ayudar en ese sentido para poder como dejar estos dos momentos y esfuerzos que llevan tiempos diferenciados? Sí, los docentes continuamos con el gran compromiso de formar a los estudiantes durante todo este proceso, pero nos enfrentamos a situaciones inéditas. Inéditas desde aquellos docentes que ya manejaban las tecnologías y los profesores que también incursionaron por primera vez en ello. Entonces, todo esto implicó un reto, pero un reto no solamente de saber utilizar los dispositivos, sino de pensar desde una cultura digital cómo construir conocimiento, cómo propiciar otro tipo de conocimientos. Y de hecho, lo logramos, ¿no? Lo logramos en gran medida porque continuamos trabajando. Pero ahora, ¿cómo tomamos conciencia de estos procesos y cómo tenemos que recuperar esta experiencia para incorporarlo en la vida cotidiana? Y que no quede solamente como buena voluntad, usted lo señala. Todo ello implica articulación con el proyecto educativo, con el tipo de contenido que se trabaja, con estas metodologías y con el acompañamiento a estos estudiantes, como mencionaba. Efectivamente, tenemos el problema de que el mundo nos demanda mayor flexibilidad, trabajar bajo cierta incertidumbre y tenemos un marco legal que nos ata. Entonces siempre estamos en estas contradicciones y lo vivíamos, lo vivimos en educación básica, por ejemplo. Los profesores tenían que cumplir el programa, pero no había condiciones. Entonces, ¿cómo lo lograban, no? Hay una serie de contradicciones, pero aún en ello hubo posibilidades. Yo creo que este sentido de esperanza está en que podamos construir juntos estas posibilidades de manera colaborativa, pensando en otro tipo de estrategias. Muchas gracias, doctora. Hermano, en el mismo concepto, pero ampliando más el nivel educativo, se habla de la universidad del mañana, pero yo me pregunto, la escuela del hoy, cuando a un niño que para él la normalidad es empezar a socializar y aprender a socializar con sus compañeros, ir a un aula a cantar, a jugar, a poder comenzar a interactuar y volverse un ser sociable, ¿cómo podemos pensar en explicarle cuál va a ser la mejor normalidad? Y cómo tenemos el reto de que estos niños de primaria que transitaron a secundaria o los de secundaria preparatoria o de preparatoria a licenciatura y lo hicieron en un marco poco normal. ¿Cómo hay que transitar hacia allá y cómo podríamos pensar que debe de ser la escuela del mañana? Ante esta pregunta, la imagen que me viene a la mente es la de un río. La vida como un río que está constantemente, y si nos aferramos a conservar el agua, se estanca, se pudre y pierde la vida, ¿no? Entonces, yo considero que habrá que inculcarles y acompañar a todos nuestros estudiantes que la vida es constante cambio. Estuvieron en un momento pues, trágico, ¿no? Más adelante podremos analizar y visualizar todas las implicaciones que tuvo este tiempo de encierro.
sí se perdieron muchas habilidades sociales. Actualmente nos estamos enfrentando en educación básica y me imagino que media superior, pérdida de hábitos. Alumnos que andan descalzos por el salón, que ya no se bañan todos los días, es decir, desde hábitos que no era necesario porque era otra normalidad. Entonces te levantabas, te conectabas y tomabas tu clase y la cercanía del otro dejó de ser relevante, ¿no? Ahorita que estamos recuperando la presencialidad, nos damos cuenta de todos estos hábitos, valores, opciones que deben tomar las familias, los alumnos, los docentes. Considero que no perder de vista que, bueno, estamos en constante cambio, ¿no? Y debemos responder a la necesidad del momento. Ahorita nos hablaba la doctora del cambio de currículum, creo que es vital, ¿no? Es decir, ¿qué es lo importante ahorita que tenemos que recuperar en los alumnos para poder seguir avanzando con ellos en la vida? Y que a lo mejor muchas metas, digamos, de conocimiento, solamente de ideas, de análisis, de síntesis, pues quedarán un poquito relegadas por dar prioridad a otro momento, ¿no? Que después yo creo que no se tendría que hablar de recuperar porque sería como, bueno, pues ahora tenemos que acelerar y cosas por el estilo, más bien es responder a la realidad que tenemos en este momento con miras de futuro. Si me permite, hermano, hilar un poco este concepto que viene mencionando, habla de hábitos, destrezas, incluso ciertas etapas donde se le están enseñando capacidades y habilidades, valores. En este aspecto, ¿cómo podríamos nosotros pensar que a partir de ahora que estamos retomando y construyendo esta nueva y mejor normalidad, cómo podríamos pensar que debemos de reconstruir la identidad? La identidad la construimos siempre en relación a, ¿no? Es difícil pensarnos nosotros solos, ¿no? No somos así, nuestra naturaleza es siempre en comparación a, ¿no? Entonces, yo diría que lo primero es favorecer el encuentro, la comunidad, la comunicación, ¿no?, de los alumnos entre ellos. Sé que tenemos mucho que recuperar, ¿no?, que seguir aprendiendo en la institución, pero ese es un punto clave, ¿no? Para que encuentren su identidad necesitan convivir, conocer a otros, pensarse en relación con los demás. La institución, la universidad, creo que debe tener el mismo principio, entre ustedes como comunidad educativa, dialogar, ir reencontrando esa identidad como docentes, en la presencialidad diríamos, o en una realidad híbrida, mixta, es decir, el ambiente ha cambiado, nosotros pues hemos ido cambiando también junto con el ambiente, tenemos que volver a repensarnos, pero yo diría en el diálogo y la comunicación en convivencia. La identidad da pertenencia, puede dar sentido de orgullo. ¿Cuál fue el elemento fundamental para quienes formaban parte de una institución lasallista y que no perdieran su identidad e incluso la pudieran conservar y reforzar? Aquí recurro a nuestros 3 valores clásicos, ¿no? Fe, fraternidad y servicio, que es lo que nos sigue dando identidad, ¿no? Hombres y mujeres con una fe firme, que saben vivir en comunidad. Es complicado ver, analizar o constatar la fe y la fraternidad, ¿no?, pero sí se puede ver el servicio. Creo que todo lo que ustedes están haciendo, lo que se llama desde el servicio social o todo el impacto social que como universidad están teniendo, es un buen indicador de la identidad. Un joven lasallista que no solamente ve por sí mismo, sino por el bien del otro. Creo que eso es lo que no hay que perder como lasallistas. Yo creo que aquí podríamos aplicar perfectamente los valores
dentro de este momento y de este encuentro. Habla de la fe. No solo el alumno y sus familias confiaron en que la institución podía continuar con el proyecto educativo de sus hijos. Los maestros aquí presentes me parece que fueron el catalizador, el nodo principal, porque ellos tampoco perdieron la fe y de alguna manera generaron iniciativas creativas donde transformaron un espacio íntimo de su hogar en un aula. Y de alguna manera también se transformó el proyecto educativo de la universidad desde la intimidad de cada una de las hogares para poder ofrecer una formación integral, no solo una instrucción disciplinaria. Y pudimos ver los 3 verbos que hemos utilizado para la celebración de este aniversario, que fue inspira, crea y transforma. Pues por supuesto, para poder tener inspiración hay que tener fe, hay que tener confianza y saber que esta obra es de Dios y que tendría, por ende, que salir adelante con todo el esfuerzo común. Por el otro lado, como bien lo dijo el servicio, permitió transformar pedagogías, estilos, ambientes de aprendizaje y por supuesto, crear, que es uno de los retos. Si queremos transitar hacia una mejor normalidad, pues hay que crearla. Entonces yo creo que en ese sentido vamos avanzando muy bien. Y en el aspecto, doctora, de lo que hemos hablado dentro de todo este tema del currículo, las pedagogías, que ya no pueden ser iguales. No podemos pensar que vamos a dar una clase con un dispositivo digital y seguir haciéndolo igual. En ese sentido, ¿cómo puede llegar a reconstruirse la identidad desde un modelo educativo? Sí, de hecho, primero tenemos que reconocer que la identidad se construye. Y la identidad se construye, como ya se señaló, en la interacción con los otros, en los contextos. Y la escuela ha sido fundamental para construir la identidad de los estudiantes, la identidad escolar, porque a través de la identidad se apropian los estudiantes de la cultura de la época, de las visiones, de las creencias, de la fe en este caso, y sobre todo aprenden a convivir de manera que sea tranquila, ¿no? De manera que les permita realmente reconocer al otro, porque se reconocen a sí mismos. Entonces, en estos procesos de identidad, la escuela, como señalaba, ha sido un elemento de contención, pero también de protección para los estudiantes. Cuando se esté en este proceso de construcción de identidad, requerimos elementos que nos protejan, requerimos situaciones, instancias, y esto puede ser la familia, los profesores, los compañeros. Y la escuela construye identidades a partir de la dinámica que se genera, la cultura escolar que está en juego, pero también a través de los contenidos y de las formas de trabajo. Una identidad que se construye social, culturalmente y siempre bajo una mirada ética. Me parece fundamental lo que menciona, doctora, y en este caso, siguiendo también la idea de identidad de nuestros valores, pues el acompañamiento, hermano, se hace hoy más importante que nunca. Y este acompañamiento en una etapa en donde el aspecto socioemocional se vuelve una meta indispensable para que el maestro tenga esta capacidad de detectar cuando un alumno requiere de su acompañamiento. En este sentido, ¿cómo se ha percibido la figura del docente? ¿Qué tanto tendremos que seguir fortaleciendo la conciencia del acompañamiento desde nuestra identidad bajo un reto que probablemente el día de mañana sea presencial, mixto, pero que de una o de otra manera estamos conscientes de que esta fraternidad a veces se refleja cuando un compañero
se percata de que la cámara de su compañero de aula está apagada durante varios días o simplemente no se prende. ¿Cómo es que tenemos que ser conscientes los maestros de estar atentos de que hoy más que nunca tenemos que ser acompañantes? Subrayo que Juan Bautista de la Salle es santo y patrono de los educadores, ¿no? No de los alumnos. De ahí que toda su propuesta teológica no estructuró algo estrictamente pedagógico, pero todas las prácticas pedagógicas que se tuvo, tenía en la mirada la importancia del rol del docente. Y algo que nos ha distinguido como instituciones educativas lasallistas es el acompañamiento. Y debemos seguir distinguiéndonos por eso, acompañar. Es una palabra que depende de los acentos que pongamos, puede ser una bendición o una maldición, ¿no? Recordaremos la clásica frase, ¿verdad?, de cuando se acercaba el maestro al salón y los alumnos gritaban, ahí viene el maestro, ¿verdad?, ahí viene la maestra. Y entonces, bueno, pues ahí viene el que va a poner el orden, el que nos va a decir por dónde. Y por otro, cuando teníamos algún problema, pues recurríamos al maestro, ¿no? Es decir, ante este doble rol, ¿no? Debemos encontrar la manera de seguir siendo cercanos a los alumnos. La tecnología, pues, es una barrera que hay que romper, ¿no? No quiero decir que hay que eliminar o dejarla a un lado, sino saber interactuar desde la tecnología para acercarnos. Y has mencionado algo valiosísimo, el acompañamiento entre nosotros. La fundación de San Juan Bautista de la Salle fue comunidades educativas, no escuelas, no institutos educativos, sino su secreto fue fundar una comunidad educativa. Y es la invitación para nosotros actualmente, seguir siendo comunidad que se acompaña, que son comunidad y que tienen una misión común. Muchas gracias. Pues vamos orientándonos al cómo, ¿verdad? Ya de manera más directa y práctica. ¿Cómo incorporar la idea de una arquitectura abierta como estrategia para un nuevo modelo educativo? ¿Y qué relaciones debe de tener este cambio estratégico que se considera como tal en el currículum con la gestión institucional hacia el exterior? Sí, cuando yo leí esta pregunta, me cuestionaba algunas situaciones. Por ejemplo, los alumnos que ingresan hoy a nivel básico, ¿sí?, van a graduarse en 2030 y su carrera durará hasta 2060. ¿Esto qué significa? Si se gradúan a nivel universitario, tendrán 30 años más de vida activa, o más, ¿no? En esta época puede ser más. Entonces, ¿cómo estamos nosotros concibiendo el proyecto educativo pensando en el futuro? Porque no es solo después de la pandemia o en los siguientes 5 años, sino tenemos que perfilar, ¿no?, un escenario en donde puedan los estudiantes incursionar, ¿no? Claro, siempre pensando en utopías, pero siempre como lo posible. Ahora bien, también preguntarnos no solo cómo enseñamos, sino qué enseñamos, qué contenidos estamos incorporando en función, efectivamente, del proyecto educativo, de los perfiles, pero cuáles son esos contenidos básicos que se van a requerir hacia el futuro. Ahora, pensando también hacia el futuro de la vida en general, la vida cotidiana de los estudiantes, pero también pensando en un futuro a nivel de empleo, porque no podemos dejar de lado la visión de que se están formando los estudiantes para incorporarse a un mercado de trabajo que les posibilite una vida digna. Entonces, que cada vez más los empleos demandan una serie de habilidades cognitivas, como es la autogestión, como es el ser independientes.
y esto cómo lo estamos incorporando en el currículum, ¿no? Cómo estamos incorporando la autogestión, cómo estamos incorporando la autonomía del estudiante, a través de qué contenidos, a través de qué metodologías. ¿Por qué lo digo? Porque si pensamos en esta necesidad de una arquitectura abierta, tendríamos que pensar, y yo lo decía desde el principio, de manera sistémica. Sí, muy bien, la institución te ofrece una estructura de este tipo, pero también te ofrece la posibilidad de formarte para un futuro con características distintas, incluso pensar en escenarios también inéditos, porque no podemos, y yo creo que es un llamado a todos los educadores, permitir que volvamos a enfrentarnos a situaciones donde de pronto no teníamos las respuestas. No vamos a tener todas, pero sí ya pensar que vamos a continuar viviendo en épocas de incertidumbres, no de una incertidumbre, y que el futuro se tendría que pensar de distinta manera y pensar en distintos futuros, no uno solo. Y menciona que hay que prepararlos también para que se inserten al campo laboral, el cual también está cambiando. Y que lo que hoy estamos viendo es una transición del campo laboral y de su manera de buscar perfiles para poder incorporar a sus filas, que deben de ser capaces de tener un pensamiento crítico, complejo, que sean capaces de problematizar el conocimiento para poder en un momento dado dar soluciones multidisciplinarias. Eso está, por supuesto, en dos partes, pero ¿qué tanto incide el maestro para que esto se logre? Porque también hemos de reconocer que nosotros tenemos que aprender a reaprender para lograr eso. Sí, evidentemente, el gran reto también es para nosotros los profesores y lo hemos vivido. El gran reto de pensar la realidad de otra manera, también de trabajar con los estudiantes de distintas formas, pero sobre todo esta formación que obtuvimos en determinado momento tiene que actualizarse, pero una actualización que con miras a poder continuar en la vida académica. De otra manera, si nos quedamos sin hacer nada, pues la realidad nos está rebasando. Por lo tanto, la actualización permanente, pero permanente quiere decir en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Porque ¿cómo seguimos concibiendo a los estudiantes? ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos? Los medios de comunicación con los estudiantes ya son otros. Ya no solamente, si antes decíamos, bueno, vamos a utilizar el celular o vamos a utilizar un dispositivo, ahora hay tantos medios, tantos recursos que también tendríamos que utilizarlos con fines educativos. También tendríamos que pensar que no podemos seguir trabajando con los contenidos con los cuales nos formaron. Hay contenidos clásicos que no hay, que son incuestionables, porque son el elemento central. Pero tenemos que actualizar también nuestros contenidos, nuestras visiones. Por ejemplo, un gran reto es no solamente incorporar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Sino también pensar que lo que se pone en juego en todo ello es la vida, y la vida en el planeta. Nuestra vida, la vida de todos los seres vivos, la naturaleza, y entonces, ¿cómo ampliar este horizonte para seguirnos formando, apostándole a la vida, ¿sí? En sentido amplio. Y entonces el gran reto para todos nosotros es cómo trabajar contenidos que tengan un sentido para preservar la vida, para mejorar y para transformarnos, ¿no? Lo que dice ahorita la doctora, hermano Rafa, me remite un poco al comentario que hizo de concebir todo esto como un río. Y me vino a la mente una frase de una estrofa de una canción que dice, ¿qué culpa tienen los ríos de que se estanquen los lagos?
¿Qué tanto los ríos son los alumnos y los lagos podemos ser los maestros en esta dinámica y en este desafío que hoy tenemos? Y mencionaba de que la identidad generalmente se relaciona con algo y nuestros referentes, como bien dijo la doctora, pues fuimos formados muchos de nosotros bajo un conductismo, después transitamos a un constructivismo, veníamos con el modelo educativo de un paradigma sociocognitivo, humanista, cristiano, y de pronto pues hay que enseñar a través de una pantalla. Y entonces aquí todo esto que hemos hablado, el currículum, los contenidos, el docente, pues todo esto tiene que integrarse, incorporarse. Usted precisamente habla que el fundador es patrono de los maestros, no de los alumnos, y que conformó comunidades educativas. Y justamente ustedes viven en una comunidad y animan obras educativas. ¿Cómo puede usted animar bajo estas circunstancias con un mensaje? ¿Hacia dónde podría usted orientar esta animación para todos nuestros docentes en relación al reto que estamos viviendo? Desde hace algunos años, la Iglesia como institución cayó en la cuenta de que la Iglesia no es solamente la jerarquía, ¿no? Nosotros, los hermanos, yo creo, desde que fuimos fundados, luego como que se nos olvidó un poquito la vocación o el estilo de que nacimos precisamente como un instituto, le llamamos laical, de hermanos, ¿no? Donde en esa equidad y en esa igualdad juntos construimos un proyecto, no solamente de vida, sino de educativo, ¿no? En este caso. La invitación aquí sería es que consideren a los hermanos no como los que van a llevar sobre sus espaldas la animación de la institución. Lo que queremos decirles a todos desde lo que ahora concebimos como cultura vocacional es todos estamos llamados a animar la institución desde el rol donde nos toca. Todos somos esa comunidad que busca transformarse, que quiere ser de arquitecturas abiertas, tener esperanza, es decir, nosotros conformamos la comunidad. Nosotros tenemos la madurez, tenemos la herramienta, y cuando hablo de nosotros es todos los presentes y los que nos acompañan en línea, ¿no? Es decir, nosotros somos la comunidad. La invitación sería, tomemos las riendas de la educación de esta institución y empecemos a tomar decisiones colegiadas. Muchas gracias. Para cerrar, doctora, ¿cómo podría usted entonces definir la educación de por vida? Una educación de por vida tendría que estar basada en la duda, tendría que estar basada en la pregunta. Entonces, formar para que el alumno cuestione, para que se pregunte, para indagar, para buscar esta autonomía, es un elemento fundamental para continuar en su trayecto académico, en su trayectoria laboral. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque no podemos seguir pensando en que cuando egresa el alumno, pues ya contestó todos los exámenes, ya maneja los contenidos, ya puede incorporarse al mercado de trabajo o ya puede transitar. Yo creo que lo que tendremos que insistir no es solo en ello, sino también en que aprenda a cuestionarse, en crear este sentido de creatividad, un sentido crítico que va acompañado con la formación de los profesores, pero este sentido crítico que le permita establecer un diálogo, una comunicación, y ya desde los postulados freirianos, pues entonces una visión más horizontal en cuanto a que todos aprendemos en comunidad, todos aprendemos de todos, y que este es uno de los signos de estos tiempos. Aprendemos del otro con el otro, aprendemos en equipo, podemos resolver problemas
interactuando con los demás. Entonces, pensar hacia el futuro es pensar en un trabajo colaborativo, en donde haya dudas, en donde haya cuestionamientos, en donde realmente sigamos caminando, ¿no? Caminando, pero con esperanza, con esta alegría por la vida. Nosotros en la educación siempre tendremos un discurso de esperanza. Una esperanza de una vida mejor, de que toda la sociedad tenga las mismas oportunidades, en fin, siempre pensando en utopías. Muchas gracias, doctora. Y cerrando esto, cuando escuchamos niño, casi es sinónimo de curiosidad. Y no la escuela de pronto va coartando un poco esa curiosidad. Y esto no podría ser un llamado a tratar de respetar o de exponenciar esta curiosidad para sobre todo los niños y que los jóvenes no pierdan la capacidad de asombro. Totalmente de acuerdo, ¿no? En no solamente permitir, yo diría provocar la curiosidad, ¿no? Ahorita la doctora nos invitaba a que la duda permanezca, ¿no? Considero que a partir de esa realidad que es de todos nosotros, que no tenemos todas las respuestas, debemos provocar el que los alumnos busquen y encuentren sus caminos. Y ahí está la clave de lo que hace rato comentábamos del acompañamiento. En ocasiones consideramos que el docente debe saber todo y dominar todas las técnicas. Y lo vimos ya que en la tecnología pues no se nos dan todos los sistemas, ¿no? Pero a muchos alumnos sí. ¿Por qué no dejarlos a ellos que nos guíen, que nos acompañen, que nos vayan diciendo por dónde? Y ahí estamos nosotros para darle direccionalidad, con valores, con ética. Podría ser un acompañamiento distinto, favoreciendo la curiosidad. Hoy más que nunca se resignifica y se ve la pertinencia y vigencia de ser parte de una comunidad educativa, de fortalecer nuestros valores de fe, fraternidad y servicio. Y pues les pido un gran aplauso para nuestros ponentes del día de hoy.